conversación será con el doctor Diego Espíndola. Él es psiquiatra de la Universidad de Antioquia e investigador en envejecimiento saludable. Vamos a aprovecharlo para resolver inquietudes que se presentan al médico general y también al especialista en otras áreas en la cual no es experto cuando se le presentan los pacientes que se ven periódicamente. No sé, Diego, ¿tienes algo para decirnos? Bueno, no, doctor, muchas gracias por la invitación y bueno, sé que esta conversación puede ayudarle, como bien lo dice, tanto a médicos generales, profesionales de salud en general o especialistas que tengan alguna, digamos, duda frente a algún tipo de quehacer frente a la salud mental y pues sobre todo en este momento que cada vez van en aumento el reconocimiento de estas condiciones, pues para mí es un placer estar en esta sesión y acompañándolos. Muchísimas gracias. Mira, empezamos. Eh, Muy fácilmente cuando uno está conversando con su paciente y que lo conoce, sospecha que está deprimido. ¿Cuándo considero empezar con él un medicamento antidepresivo y en caso de tenerlo como una opción, qué consideraciones debo hacer para escoger el apropiado? Y por supuesto, ¿en qué momento debo pensar en remitirlo a un especialista en salud mental? Claro, doctor, esta es una excelente pregunta porque abre el panorama acerca de la capacidad que deberíamos tener en la atención primaria para gestionar los síntomas, digamos, depresivos. Eh, Inicialmente, siempre debemos considerar el diagnóstico de un episodio depresivo como un síndrome que se constituye a través de varios síntomas. Los dos síntomas nucleares, y esto es muy importante, siempre van a ser el ánimo depresivo o la tristeza y la anedonia, es decir, la pérdida del disfrute por las cosas. Cuando tenemos estos dos síntomas nucleares, debemos empezar a indagar por otro tipo de síntomas que estén acompañando el cuadro. Siempre es importante recordar los síntomas neurovegetativos, especialmente la alimentación y el sueño, cómo van a estar en esos pacientes. También es muy importante nunca olvidar la ideación suicida, porque este síntoma nos va a determinar la gravedad y el cuadro de cada paciente. También hay que estar, digamos, atentos a otros tipos de síntomas de más del corte, digamos, de lo sintomático, porque puede haber una pérdida de la energía, puede haber también algún tipo como de disfunción en la parte de la sexualidad, puede haber síntomas de fatiga, y bueno, tenemos que considerar al paciente, digamos, en su amplitud y especialmente en su funcionalidad, porque muchos de estos pacientes tienen dificultad para realizar su quehacer en el día a día. Y esto es lo que más nos va, digamos, a orientar frente al momento en el que debemos empezar un tratamiento. Básicamente el diagnóstico de la depresión es clínico, pero nos podemos ayudar de algunas escalas. Ustedes pueden considerar o consultar en internet escalas como la escala de Hamilton, la escala de Beck u otras escalas que son de fácil consecución y las mismas escalas les van a entregar unos puntajes para considerar si hablamos de unos síntomas leves, moderados o graves. Cuando tenemos en la dimensión este paciente o esta paciente ya digamos definido en qué panorama nos encontramos y siempre va a ser el criterio clínico lo que mande digamos la decisión, pues vamos a tener digamos un panorama. En los pacientes que tienen unos síntomas leves debemos empezar a promulgar y a promover la adhesión a cambios en el estilo de vida, supremamente importante, especialmente en la activación conductual, en la actividad física, en los cambios para propiciar el sueño y en una adecuada alimentación. Digamos que con estos cambios iniciales podemos empezar a promover, digamos, una recuperación sintomática y sobre todo acompañarnos de una psicoterapia que tanto la puede llevar a cabo un psiquiatra
o un psicólogo, e incluso hay médicos generales que pueden estar en capacidad de llevar este tipo, digamos, de intervenciones con la preparación específica. Entonces, cuando nos encontramos en este panorama leve, debemos contemplar acciones, digamos, del ámbito de los cambios en el estilo de vida. Y cuando ya nos encontramos en un panorama de síntomas de moderada a grave intensidad, ya es cuando debemos contemplar el uso de algún tipo de intervención farmacológica o de otro tipo de intervenciones. Aquí básicamente nos movemos en el terreno y para mayor seguridad de los antidepresivos, y específicamente de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los más comúnmente usados vamos a tener la sertralina, la fluoxetina, la paroxetina, la fluoxamina, y de acuerdo, digamos, al nivel de experticia del uso de estos medicamentos, pues es indicado que un médico e incluso pues un especialista de otra rama y por supuesto un psiquiatra empiecen el tratamiento. Ojalá siempre fuera, digamos, la atención inicial dirigida por el médico general y de acuerdo a la evolución del paciente para contemplar una recuperación, ya sea en un mes a 3 meses, pues él tomará la decisión si continúa este tratamiento o si hace la derivación a un profesional ya por psiquiatría. Mi recomendación siempre es intentar manejar la condición del paciente de base, hacer, digamos, los cambios en el estilo de vida generales, propiciar un contacto con psicoterapia, si es el caso, prescribir un medicamento y pues finalmente, de acuerdo a ese algoritmo, pues hacer la remisión al especialista en psiquiatría. Muy, muy, muy claro, Diego. Y creo que es una de las cosas que más frecuentemente le ocurre al médico general. Bueno, la segunda, si yo encuentro en mi paciente algunos síntomas que interpreto como un trastorno de pánico, ¿puedo manejarlo como médico general o como un especialista no psiquiátrico o debo remitirlo? Claro. También muy importante, ojalá que para este diagnóstico pudiéramos hacerlo desde la atención primaria e incluso los especialistas que tengan la capacidad lo puedan manejar de primera mano. Fundamental, el diagnóstico del trastorno de pánico se hace fundamentalmente con la presentación de un ataque de pánico, que es esa sensación inminente de un miedo muy profundo o de la sensación de perder el control, que se acompaña por una cantidad de síntomas, sobre todo de la esfera somática. Estos síntomas son muy ruidosos y van a ser muy bien descritos por los pacientes, pero especialmente para hacer el diagnóstico del trastorno de pánico hay que asegurarse de que el paciente continúe con un miedo persistente a volver a presentar uno de estos ataques que son autolimitados, generalmente se presentan entre 10, 15, máximo 20 minutos, son síntomas, digamos, muy localizados en el tiempo. Cuando tenemos, digamos, esta presentación clínica, va a ser muy importante que quien primero identifique esta sintomatología haga un abordaje inicial. De nuevo, siempre con los cambios en el estilo de vida. Esto va a ser transversal a casi la mayoría de los manejos por psiquiatría. Entonces, de nuevo, cambios en los hábitos de vida, en estilos de vida saludable y, por supuesto, en este caso vamos a requerir una intervención farmacológica. Siempre es importante abordarlo, ojalá con un ciclo corto de benzodiazepinas, siempre evaluando los antecedentes del paciente, siempre contemplando el riesgo y la posibilidad del abuso de sustancias frente a los antecedentes médicos, personales y familiares de cada paciente, pero la idea es hacer un ciclo corto de benzodiazepinas de, digamos, 2 semanas, máximo 4 semanas, y sobre todo intentar empezar un medicamento que haga el control sintomático a largo plazo, que en este caso también vamos a emplear los antidepresivos y en este caso también van a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En ese caso vamos a tener también la opción de la sertralina, la fluoxetina, el escitalopram, como los más comúnmente utilizados, en algunos casos también la paroxetina, pero básicamente este grupo de medicamentos son los que nos van a ayudar a controlar en primera instancia los síntomas, sobre todo a largo plazo. Y por supuesto, de nuevo, si en una valoración de seguimiento
vemos que hay un control adecuado de los síntomas, pues maravilloso que el médico quien tuvo esa primera intervención continúe el seguimiento. Sí, siempre es importante también derivar a psicoterapia, porque sobre todo en estos trastornos de ansiedad, el pánico está englobado en los trastornos de ansiedad, va a ser importante el manejo cognitivo y conductual de estos pacientes. Y cuando sea el caso, cuando haya una dificultad en el manejo y en el abordaje, pues será preciso remitir a un psiquiatra. Muchas veces, por facilidad o por preferencia incluso de los pacientes, hay una derivación inmediata a psiquiatría, pero aquí es fundamental hacer la intervención temprana, primero para mitigar esos síntomas que son tan molestos y tan insidiosos en los pacientes, y segundo, pues para, digamos, hacer un abordaje a largo plazo. Entonces aquí de nuevo enfatizar la importancia del diagnóstico y del tratamiento oportuno. Perfecto. Una de las cosas que más frecuentemente uno encuentra cuando hace una revisión de sistemas y que ojalá no nos falte nunca preguntar por la calidad de sueño de la persona. Si encontramos un problema de sueño, indagamos si de pronto hay una apnea obstructiva de sueño o si de pronto se debe a una situación de excitación, una higiene inapropiada de sueño, pero encontramos que esa persona de verdad viene hace varios días con insomnio y no hay una situación que uno puede identificar exactamente que sea esa la causa, cómo proceder. Y la misma pregunta, hay muchos pacientes que vienen tomando sopiclona cuando han tenido problemas de sueño por una recomendación de un amigo o de un farmacéutico. ¿Qué hacemos? Claro. Ese dos tipos de pacientes. El paciente que por primera vez está consultándonos o encontramos que tiene un problema de sueño importante, y segundo, cuando ya viene tomando medicación, clásica automedicación como tipo sopiclona en Claro. su manejo. Por supuesto, doctor. El insomnio es uno de los síntomas, digamos, que más transversalmente, digamos, repercuten por muchas condiciones de salud, no solo, digamos, de la esfera psiquiátrica. Entonces, el insomnio va a ser, digamos, un síntoma cardinal, pero también un síntoma al cual hay que hacerle un abordaje diagnóstico muy certero. Para eso, siempre la recomendación es hacer una historia clínica muy bien fundamentada, con una anamnesis muy completa, para contemplar todas las dimensiones que podrían estar afectando ese ritmo, digamos, vegetativo y ese ritmo biológico que todos requerimos de un buen descanso. Entonces, cuando tenemos la presentación del insomnio, muchas veces vamos a tener que hacer diagnósticos diferenciales. Obviamente en la espera y en la especialidad pues propia mía, siempre debemos estar muy atentos, porque en muchas, digamos, en muchos momentos vamos a tener diagnósticos ya sea centrales o comórbidos, como trastornos depresivos, trastornos ansiosos, trastornos de adaptación y ajuste, que son uno de los más comunes que afectan, digamos, este ciclo circadiano. Cuando tenemos esa valoración general, obviamente también tenemos que descartar causas secundarias, como pueden ser, digamos, la alteración de algún tipo de examen o paraclínico, y para eso debemos ser muy juiciosos en descartar, según los hallazgos clínicos que uno contemple en una visita médica, cuáles pueden ser, digamos, esos diagnósticos diferenciales que vamos a tener. Obviamente aquí es un panorama muy amplio, porque desde el área de la cardiología, de la endocrinología o de la reumatología y muchas otras áreas, pues digamos adicionales, vamos a tener una cantidad de diagnósticos que pueden estar atravesados por este síntoma. Lo que sabemos, evidentemente, y la evidencia más consolidada nos muestra, es que la mayoría de tratamientos para el insomnio tienen que estar basados, y muchas veces se controlan con un abordaje psicoterapéutico del sueño, tanto para permitir y propiciar una buena higiene del sueño a través de unos hábitos, digamos, muy rutinarios y muy sanos alrededor de todo lo que tiene que ver con este descanso, así como de poder, digamos, despejar las dudas de los pacientes respecto a este síntoma.
La primera, digamos, intervención que siempre debemos hacer, y esto incluso para pacientes como prevención del insomnio, es propiciar unos hábitos de la higiene del sueño adecuados, que a grandes rasgos van a ser cuidar el sueño en todas sus dimensiones, propiciar un buen descanso de horario, un buen lugar, una buena temperatura, no tener, digamos, una comida muy copiosa o utilizar estimulantes como la cafeína u otro tipo de bebidas energizantes antes de dormir, incluso el hacer actividad física en la noche puede afectar este ritmo. Entonces, tenemos que contemplar estas recomendaciones iniciales y después de saber que el paciente tiene esta afectación de este sueño, que puede ser de tipo un insomnio de conciliación, un insomnio de mantenimiento, un insomnio de despertar temprano, vamos a poder, digamos, contemplar cómo vamos a intervenir ese insomnio. Cuando, digamos, tenemos un tiempo prudente en el que se le han transmitido estas pautas de higiene del sueño y no ha sido o ha sido infructuoso estos cambios, pues tenemos que empezar a contemplar, sobre todo, si hay una afectación diurna del paciente, ya sea por somnolencia, por fatiga o por disfuncionalidad, el tratamiento, digamos, sintomático con algún tipo de medicamento. Como les decía, por ejemplo, hay un modelo, digamos, de la alteración del sueño en el trastorno de ajuste o el trastorno de adaptación, que es lo que sucede cuando hay un tipo de reacción vital muy intensa que puede afectar el sueño, y esto ocurre convencionalmente, por ejemplo, en el duelo de un familiar o el duelo de alguien cercano, se afecta rápidamente el sueño y tenemos o debemos intervenir para que, digamos, no progresen otros síntomas de la esfera mental. Y en este caso vamos a tener múltiples opciones farmacológicas que también pueden estribar en el uso de benzodiazepinas, en el uso de derivados de las setas o en el uso de trazodona, pero siempre debemos tener la premisa de que debe ser una intervención corta si vamos a utilizar benzodiazepinas o derivados de las setas como la esopiclona, por el riesgo, digamos, de dependencia y de tolerancia que pueda haber en el futuro de estos medicamentos. También pueden contemplarse otro tipo de medicamentos, aunque debe ser muy bien escogido frente al paciente con algún tipo de antihistamínicos, pero como tienen un potencial anticolinérgico alto, debemos ser muy precavidos con los pacientes que tengan otros medicamentos o con la edad que tengan estos pacientes, o también podríamos emplear otro tipo de intervenciones como la melatonina y otros derivados, digamos, que pueden ayudar a recuperar ese ciclo circadiano. Lo importante es elegir adecuadamente una molécula o un medicamento para hacer la intervención, digamos, rápida. También mantener muy frecuentemente la educación sobre los hábitos del sueño, y cuando ya tenemos un paciente que ha utilizado por largo tiempo, ya sean benzodiazepinas o derivados de las setas como la supliclona por largo tiempo, pues lo ideal es saber cuál es el síntoma que está perpetuando ese insomnio para poder intervenirlo adecuadamente, y no se trata solo de quitar el medicamento, sino hacer, digamos, un reemplazo y hacer un enfoque, digamos, sindromático de qué es lo que está sucediendo, cómo vamos a aliviar ese síntoma y cómo vamos a hacer el desmonte paulatino, eso sí debe ser muy juicioso porque no podemos hacerlo inmediatamente, sino que tiene que ser, digamos, enfocado en el tiempo y con un buen criterio clínico. Estupendo, Diego. Mira, es frecuente que cuando hablamos con nuestros pacientes nos damos cuenta que ellos son cuidadores de su padre, de un hermano que tiene un proceso de tipo demencial de cualquier tipo, y a veces hay agitación y el cuidador se va desgastando. Vale la pena que le demos alguna recomendación a nuestros pacientes que son cuidadores primarios de pacientes que pues no son fáciles, no solamente es de que está cambiándole los pañales o acompañándole al baño, sino que de verdad son repetitivos, presentan momentos de agitación, delirios. ¿Alguna recomendación para darle a esos pacientes que identificamos y nos cuentan que están realmente desesperados ante su situación, que lo hacen con mucho amor, pero que de verdad la situación es difícil para ellos?
Sí, por supuesto, doctor. Cada vez con este panorama de la inversión de la pirámide poblacional, por la que cada vez vamos a tener un incremento de la población adulta, pues nos pone también en esta realidad acerca de que la incidencia y la prevalencia de digamos, de las demencias en general van a continuar en aumento. Esto hace que tengamos una base de cuidadores, ya sean familiares o personal experto, digamos, contratado, que deben asumir estas funciones. Lo primero es la educación, saber cómo se comporta una condición de salud de este tipo. Cuando la familia ya tiene representado y ya tiene en mente cuál va a ser la evolución natural de cada uno de estos diagnósticos, llámese enfermedad de Alzheimer, enfermedad de demencia frontotemporal o enfermedad de Huntington u otro tipo de demencias como el Parkinson, vamos a tener siempre muy claro cuál va a ser el pronóstico, cuáles pueden ser las funciones cognitivas, motoras afectadas, y en ese sentido, tener esa contemplación les va a ayudar a los familiares a saber cómo va a ser el abordaje de estos pacientes. Es muy frecuente que nos encontremos con cuidadores que están desgastados, cuidadores que están cansados, y lo primordial va a ser tanto cuidar al paciente, pero cuidar al cuidador. Y esto amerita una educación, amerita también grupos focales donde se compartan experiencias, donde se compartan también métodos de facilidad para el acompañamiento y el cuidado, alternancia entre familiares o cuidadores expertos. Esto es fundamental que la gente lo tenga en mente. Y también, como bien lo decía doctor, vamos a tener una presentación alta de trastornos afectivos o trastornos de la conducta, tanto motora como de trastornos, digamos, que pueden llevar a una irritabilidad o a una agitación. Entonces, lo que debemos siempre es tener un grupo, digamos, multidisciplinario, y sobre todo las personas que están abordando este tipo de patologías cada vez están, digamos, formándose y, digamos, teniendo más conocimiento acerca del abordaje de estos pacientes, y en ese sentido vamos a tener estrategias de intervención. Si identificamos que hay un núcleo afectivo por el cual el paciente va a tener una irritabilidad aumentada, pues deberíamos hacer una intervención dirigida, ya sea conductual, cognitiva o farmacológicamente, y también desde la parte del cuidador para la contención, digamos, de este tipo de síntomas. Y cuando ya se presenta, digamos, las agitaciones, que esto es muy frecuente, los pacientes, digamos, con sus deterioros cognitivos y con sus síntomas motores pueden presentar también una, digamos, hostilidad con los mismos cuidadores, y para esto vamos a tener que emplear muchas estrategias, tanto tener siempre presente que muchas veces la agitación se da como un síntoma de algún diagnóstico diferencial que se nos esté escapando, llámese una infección urinaria, llámese una úlcera, digamos, desapercibida, llámese una infección respiratoria o algún otro tipo, digamos, de diagnóstico que nos va a estar precipitando un umbral más bajo de esa irritabilidad y, por supuesto, del síntoma que es la agitación. Entonces, siempre descartar que no haya algún diagnóstico diferencial que nos esté precipitando, y ya cuando se hace ese abordaje diagnóstico y se descarta, digamos, que no haya nada de esto, pues hacer una intervención farmacológica muchas veces nos va a ayudar. ¿Qué se hace? Digamos, manejos con antipsicóticos o manejos con antidepresivos para ayudar a la contención, digamos, farmacológica de estos pacientes, pero siempre, siempre acompañado de una educación y de un cuidado, pues, muy dirigido de los familiares. Esta pregunta va, yo sé que trabajas inmensamente en aquellos, eh, desarrollar las habilidades para vivir bien. Creo que los que más necesitamos de pronto algunas recomendaciones, ya que hablabas ahorita de la fatiga, de que eh, cuando eso ocurre con nosotros, el síndrome de burnout, ¿cómo recomiendas que prevengamos ese síndrome de burnout? Y la misma cosa, si se presenta, eh, ¿qué debemos hacer cuando vemos que un compañero posiblemente tenga esas manifestaciones? O si uno es capaz de reconocerlas, ¿qué debe hacer? Claro.
Esta pregunta a mí me encanta porque este es uno de los temas, digamos, que más frecuente como cuidadores de salud tenemos y es que en nosotros mismos o en nuestros compañeros de trabajo estamos viendo un incremento y sobre todo después de este panorama tan adverso que fue la pandemia por el COVID-19 nos hemos encontrado. ¿Qué es lo que sucede? Y es que el trabajo excesivo, algunas veces por, digamos, decisión propia o muchas veces también por el panorama, digamos, del sistema de salud en el que nos encontramos, podemos estar expuestos a altas cargas, no solo horarias, sino laborales, con las que vamos a estar en riesgo de muchos síntomas relacionados con, digamos, el desgaste profesional o como se le suele llamar el burnout. Y esto, digamos, lo tenemos que tener muy presente porque no solo es la fatiga, no solo son las dificultades laborales con los compañeros de trabajo, sino que muchas veces, y esto es uno de los síntomas que también nos preocupa, y es el cinismo, digamos, esa descuido que tenemos o esa, digamos, esa forma, digamos, de no contemplar en su dimensión y en su empatía completa tanto el quehacer de nuestros compañeros como los diagnósticos de los pacientes y, digamos, la experiencia de los pacientes que estamos viendo. Entonces, cuando empezamos a identificar, sobre todo compañeros de trabajo que están cargándose laboralmente mucho, no es un secreto que hay, digamos, trabajadores de salud que tienen turnos en varias ubicaciones por muchos factores y esto, digamos, no es digamos, una contraindicación, pues, pero sí es importante que haya un cuidado también de ese horario de descanso y de ese equilibrio frente a las actividades de ocio, de descanso, de familia y de amigos. Porque cuando un profesional solo se está enfocando en su actividad profesional y laboral, pues vamos a tener este riesgo inminente. ¿Qué es lo que nos encontramos? Y es que los pacientes van a empezar a presentar muchas veces síntomas muy similares a los trastornos afectivos o a los trastornos ansiosos. Y aquí hay que ser muy juiciosos para hacer un diagnóstico muy específico, porque además el síndrome de desgaste profesional o de burnout, pues va a estar muchas veces contemplado como un diagnóstico de una enfermedad laboral. Entonces tenemos que ser muy acuciosos y muy específicos para determinar cuándo, digamos, hay un ambiente laboral y unas condiciones laborales que están en detrimento de, digamos, la salud del paciente, pero también en qué momento estamos superando ese umbral y estamos llegando a un trastorno depresivo como tal, o un trastorno ansioso, o incluso que los dos diagnósticos vayan de la mano. Entonces es muy importante siempre identificar esos síntomas de irritabilidad, de falta de empatía con los pacientes, de dificultades laborales con el equipo de trabajo, de cambios, digamos, en la alimentación, en el hábito del sueño. Y de acuerdo, digamos, a este panorama, pues vamos a deber o vamos a tener que intervenir tempranamente de nuevo. Cambios en el estilo de vida, en este caso, vamos a tener que contemplar qué es lo que sucede en el área de trabajo y esto también es un llamado para los empleadores porque hay ambientes que propician más o menos este tipo de diagnósticos. Tenemos claro que las unidades de cuidados intensivos son el laboratorio donde encontramos el mayor desgaste profesional porque es natural. Son pacientes complejos, comórbidos, que están, digamos, en un estado que puede estar, digamos, muy delicado. Van a ser equipos de trabajo grandes y van a ser equipos de trabajo que tengan un recambio laboral alto. Entonces, siempre tenemos también que motivar a los empleadores a que hagan intervenciones dirigidas a proteger y siempre a prevenir con horarios de trabajo adecuados, flexibilidad, capacidad de formación académica para asumir estos manejos complejos, un sistema electrónico que permita y facilite las cosas a los médicos en vez de, digamos, estar en contra de eso. Muchas veces hay sistemas de información que se vuelven un dolor de cabeza y bueno, ahí contemplamos una cantidad de factores que nos ayudan y ya cuando hay unos síntomas claros, debemos motivar a los médicos
que consulten tanto por medicina general como por salud mental para hacer, digamos, un diagnóstico y un tratamiento dirigido. Me vas a prometer que hagamos otro conversatorio, pero de pronto, para finalizar este conversatorio de hoy, quisiera que tú nos dieras unas recomendaciones. Ustedes están muy muchachos, por supuesto. Nosotros, yo ya estoy también con una edad avanzada, pero creo que debemos dar unas recomendaciones, tanto a unos como a otros, de envejecer saludablemente. ¿Darías algunos tips para que de verdad podamos disfrutar de la vida como lo deseamos? Claro, doctor, gracias por la pregunta, porque este es uno de mis, digamos, resultados en mi trabajo de investigación. Yo he estado dedicado en los últimos años a estudiar un tanto el envejecimiento en una rama acerca de la edad biológica y afortunadamente, digamos, esta área del conocimiento viene en un crecimiento exponencial y hasta la fecha tenemos unas recomendaciones muy dirigidas y digamos que se comparten en muchas de las recomendaciones frente a la prevención de otro tipo de enfermedades, pero contemplar el envejecimiento como un avance fisiológico de los años por el cual vamos a tener unos cambios que muchas veces están dentro de unos rangos, digamos, esperados y que otras veces se salen de estos parámetros, pues nos ha dejado, digamos, la investigación de los últimos años unas recomendaciones generales que ya se las he dicho a lo largo, a lo largo de esta charla, pero que quiero enfatizar. Siempre debemos estar muy atentos para prevenir, digamos, o para propiciar un envejecimiento saludable y prevenir un envejecimiento temprano, siempre de realizar actividad física frecuente. Los efectos de la actividad física se mantienen, digamos, como uno de los efectos más protectores tanto desde la esfera mental, desde neuroprotector y desde, digamos, físicamente la prevención de muchos diagnósticos. Ahora, por ejemplo, cuando vemos que cada vez la incidencia de los diagnósticos oncológicos está aumentando, esta también es una de las primeras formas de prevención y es la actividad física. Y la actividad física es una dimensión gigante y aquí los deportólogos pues tendrán que también ayudarnos a poder dirigir estas intervenciones de acuerdo, digamos, a las condiciones de cada persona. Pero siempre es importante recordar que el ejercicio y la actividad física en general pues contempla muchas dimensiones, que no solo es cardiovascular, sino que también es de fuerza, de equilibrio, de estiramiento. Bueno, es una dimensión amplia que debemos enfocar, la actividad física. También debemos recordar la alimentación. La alimentación cada vez se viene, digamos, abriendo un campo enorme en la investigación acerca de cuáles son esas interacciones por las cuales lo que comemos repercute en nuestra salud y muchas veces en las condiciones de salud o en la enfermedad que se está diagnosticando. Entonces, el abordaje de la nutrición también debe ser uno de los pilares del envejecimiento saludable. Y aquí también pues es una rama muy amplia que muchas veces no podemos contemplar en su conjunto por la especificidad que esto tiene. Y aquí los nutriólogos, las nutriólogas y los especialistas pues en nutrición nos pueden ayudar para hacer recomendaciones dirigidas. También es muy importante propiciar el sueño, un sueño adecuadamente, digamos, llevado con las horas que deben contemplarse, con un horario rutinario, siempre enfocados en los hábitos y en la higiene del sueño. Tener un buen descanso nos va a permitir que esa recuperación y ese descanso tenga el efecto adecuado para protegernos en muchos de los sistemas. También es muy importante recordar que la activación, digamos, cognitiva, llevada sobre todo por el esfuerzo académico, por la lectura, por algún tipo de habilidad práctica o hobbies que solemos llamar en algún tipo de actividad como la música o algún tipo de artesanía,
Todo esto también cognitivamente, esa activación y esa reserva cognitiva que vamos alcanzando nos va a proteger en muchos sentidos, tanto de tener la información para poder, digamos, ejercer como todo tipo de medidas tempranas cuando tengamos algún tipo de condición de salud, como de saber, digamos, qué nos puede proteger hacia adelante. También es muy importante recordar que evitar el consumo de tóxicos, llámese tabaco, alcohol u otro tipo de sustancias psicoactivas, van a ayudar a mejorar ese envejecimiento saludable. Cada vez más hay una controversia acerca del consumo de alcohol en la dieta, porque muchas veces se han asociado algunos tipos de dietas con el consumo de ciertos grados de alcohol, pero desde la psiquiatría lo que podemos recordar es siempre intentar llevar un consumo de alcohol a cero en lo posible. Obviamente, pues esto va a estar modificado y contemplado frente a una dinámica social, pero lo ideal es siempre intentar llevar el consumo de alcohol a cero desde nuestra perspectiva, porque esto nos va a ayudar tanto a evitar esos efectos nocivos del alcohol en la vida diaria como los efectos a largo plazo. También hay otras intervenciones, digamos, que se han sugerido y que también están en controversia acerca de algunos tipos de dietas, dietas como la mediterránea o dietas como la DASH, que han tenido, digamos, algún tipo de evidencia o incluso dietas veganas o dietas vegetarianas, pero digamos que toda esta evidencia está en construcción y para mí lo más importante es tener una alimentación saludable basada tanto en el contexto en el que uno se mueve como en las posibilidades frente a la propia alimentación. Y bueno, siempre es importante hacer el tratamiento dirigido de las condiciones de salud que se tengan. Entonces, si hay un paciente con un diagnóstico de un trastorno de ansiedad, pues deberá tener un manejo adecuado para evitar un envejecimiento prematuro. Si tiene un diagnóstico de una hipertensión arterial, lo ideal es mantener el paciente en metas. Si tiene un diagnóstico de dislipidemia, un diagnóstico de un aumento o una intolerancia a la glucosa, es importante hacer dirigidamente esto porque a largo plazo nos vamos a enfrentar a desenlaces adversos. Entonces, tener esto contemplado, los hábitos de vida saludable como el pilar de la salud y la prevención de la enfermedad desde la perspectiva de la psiquiatría nos va a ayudar tanto a mejorar los desenlaces como a prevenir y pues motivar el envejecimiento saludable. No se diga más. Muchas gracias, Diego. Ha sido un rato de conversación maravilloso y creo que hemos aprendido y vamos a transmitirle a nuestros pacientes muchas de estas recomendaciones que tú nos has dado. Quedamos de pronto en un nuevo encuentro. Doctor, perfecto. Yo muy contento de la invitación. Realmente estas conversaciones deben darse rutinariamente. Nunca está de más recordar las recomendaciones y tener esta interacción porque es la construcción de estos saberes tanto desde los enfoques de las múltiples especialidades como de la práctica de la medicina general y en general de la profesión de la salud, lo que nos permite continuar encontrando puntos en común y encontrando puntos de encuentro pues para poder brindarle a los pacientes una mejor atención y siempre un enfoque adecuado de sus condiciones de salud y de enfermedad. Hasta luego y gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.